La tercera herramienta que tenemos para esta semana, o el tercer temario, es titulado Egipto. Hemos visto los temarios anteriores y habíamos visto en la primera exposición sobre el Éxodo, que representa el Éxodo. Luego habíamos entrado a la esclavitud. Ayer hablábamos sobre la esclavitud del pueblo de Dios. Después de esta visita, porque era una visita solamente a Egipto, de pronto terminaron acomodándose, ¿sí? Terminaron quedándose. Y de ser una visita, porque realmente Dios le dijo, vayan, yo les haré volver, se sintieron cómodos y ahora entraron a la esclavitud. Y hoy están en Egipto. ¿Cómo llegó Jacob a Egipto? De una forma totalmente milagrosa. Y a pesar de los intentos fratricidas de matar a José, este llegó a ser el primer ministro de Egipto. Y gracias a esa situación, gracias a José, después del intento de haberlo querido matar, ahora José es su Salvador. Después de haberlo odiado tanto a José, ahora José se convierte en el Salvador de toda su casa, de sus propios enemigos. José es su Salvador, calma su hambre. Y gracias a José ellos llegan a esta tierra egipcia y tienen todos los privilegios. ¿Sí? Eso es lo que decíamos en la lección anterior. Tienen todos los privilegios, tienen la mejor tierra, tienen el mejor trato, tienen el mejor lugar, tenían la mejor comida, el mejor pasto. Todo de primera. Gracias a su posición, pudo traer a toda su familia a Egipto. Pero hay algo que tenemos que enmarcar, que lo decíamos el día de ayer, ¿no? Ellos trajeron todo. O sea, en su mente de ellos ya corrió no volver a Canaán. Y cuando alguien se va del todo y lleva todo, es porque realmente ya no quiere volver. O sea, fueron de visita, pero se llevaron todo. Mira lo que dice Éxodo 1, 6 al 8. Y murió José y sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y se llenó toda la tierra de Gosén, tierra egipcia, de ellos. ¿Cuántos llegaron en su visita? Vamos, para poder entenderlo, vamos a usar esta frase. ¿Cuántos llegaron en su visita a Egipto? 70 personas. Ahora dice aquí el versículo 7, y se llenó de ellos la tierra. Quiere decir que ya había pasado muchos años. Ellos estaban creando raíces y ahora ese pequeño grupo de 70 personas visitante hoy ya estaba sentando raíces en Egipto. Los hijos que habían nacido ya estaban teniendo identidad egipcia. Estaban siendo registrados como ciudadanos egipcios.
Entre tanto, dice el versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo los puntos suspensivos y sigue la historia. ¿Quién es ese nuevo faraón que no conocía a José? Decíamos que cuando José estaba allí, cuando él llegó a Egipto, cuando él estaba prisionero, cuando él era un esclavo, los quienes habían gobernado o estaban gobernando Egipto eran los Ixos, que habían invadido el país egipcio. Como habían ganado la guerra, entonces ellos colocaron su gobernante. Y a este gobernante le habían puesto el faraón. Ahora, los egipcios. Ahora, muere este faraón. Se acabó el gobierno Ixo. Murió su líder. Se debilitaron. Entonces, ahora nuevamente los propios egipcios, la gente de sangre egipcia, toman nuevamente el poder. Y es aquí donde aparece el nuevo faraón. Los egipcios ahora gobernando, siendo libres, porque anteriormente, cuando alguien es tomado por un país ajeno, de algún modo está bajo una esclavitud. Bueno, eso no nos cuenta la Biblia, pero a ciencia cierta, y creo que con toda la información que nosotros conocemos, es de que ellos estaban bajo el dominio de estos Ixos. Ahora ellos retoman su posición, su país, su reinado, su gobierno. Entonces, pero aquí aparece un problema. Este problema es de que ellos mismos, el propio pueblo egipcio, o estaba ciego, o estaba nulo, o no se daba cuenta, o es que estaba bajo opresión, que no conocía a este gobernador llamado José. No lo conocían. Es por eso que cuando se levanta el nuevo faraón, dice el texto que no conocía este faraón a José. No sabía, a pesar de que habían comido de la mano de él, a pesar de que los había salvado de la hambruna, pero no lo conocían. En este traspaso de poder, por la información que se tiene, es que en un momento de repente hubo una guerra y todo lo demás, habían borrado toda la información, habían borrado todo documento donde José las evidencias de José, que había sido gobernador egipcio. Habían borrado todo, habían quemado, destruido todo, no había nada. Es por eso que no pudieron reconocer a José, que ya estaba muerto, no pudieron reconocer a José como un gobernador egipcio. Y por consecuente tampoco pudieron reconocer al pueblo que estuvo ahí como parte del parentesco de la familia de José. Ese es el problema que pasó aquí, en ese traspaso de poder. Para ellos, José era un personaje falso, un personaje eh, perdido en la historia. No había información real sobre él. Y con el pasar de los años, duró mucho tiempo realmente en poder llegar a tener información de la existencia de José. Pasaron muchísimos años. Ahora, ¿qué lección obtenemos de toda esta historia?
¿Cuál es la lección que nosotros sacamos de esta historia? La Biblia realmente no se centra mucho en esa situación porque queremos nosotros de esta información sacar la parte importante que es para nuestros días. ¿Cuál fue el plan de Dios? En primer lugar, lo decíamos el día de ayer, Génesis capítulo 46, lo volvemos a recorrer el texto. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? No temas, yo soy tu Dios, no tengas miedo, ándate a Egipto. Estás pasando hambre aquí, por lo tanto es lógico, es lícito que yo como tu Dios te provea, te dé, porque si no, imagínense, Dios hubiera sido un Dios malo. O sea, Dios se interesa por nuestras necesidades. Dios permitió aquí que ellos fueran a Egipto porque estaban sufriendo hambre. A veces, muchas veces, nosotros malentendemos las cosas. Dios permite que nosotros vayamos, consigamos un trabajo, un negocio, en el lugar aquí, allá. Dios permite. Solo que el problema está que muchas veces nosotros lo malinterpretamos y comenzamos a crear raíces ahí. Y ahí viene de donde viene el problema. Dios quiere que donde vayamos no nos olvidemos de que Él está primero, está delante. Voy a hacer un ejemplo. Señor, a mí me gusta la cocina, ¿correcto? Pero cuando usted va a un restaurante, ¿qué encuentra? ¿Cuál es cuando el visitante llega? ¿Qué es lo primero que mira? La pregunta que hacen, señora, ¿qué menestra tiene? ¿Tiene yuca? ¿Tiene camote? ¿Tiene ensalada? ¿De qué va a ser la ensalada? Esa es la primera pregunta que se hace cuando uno llega a un restaurante. No, ¿verdad? ¿Cuál es la primera pregunta que se hace cuando uno llega a un restaurante? Que nos los hacemos muchas veces. ¿Cuál es el plato favorito, no? ¿Cuál es el plato que hay ahí, no? Y ahí hay toda una lista ahí de, un, de algo que todo el mundo apetece, ¿no? Está frito, está guisado, está adobado, está al horno, ¿no? Eso es lo primero que se mira. Pero Dios nos dio ese talento de repente. Pero el hecho de que Dios nos haya dado ese talento y esa facilidad o esa posibilidad de poder ir ahí, es para ir y hacer realmente de eso algo diferente. Pero es ahí donde nos cuesta. No es que a la gente le gusta, no es que si no vendemos esto. Nos acostumbramos con Egipto. Queremos hacer lo que Egipto hace. Ahí está el problema. Queremos hacer lo que Babilonia hace. Ahí está el problema. Ahí está realmente el problema. ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Cuál fue el plan de Dios cuando ellos fueran a Egipto? Dios me dice, yo te voy a llevar allá porque tienes necesidad, tienes hambre, voy a permitir que tú estés ahí. Pero Dios le dice, yo también te voy a hacer volver. Eso quiere decir de que tenían que ellos que estar en una comunión con Dios para que en el momento indicado Dios tenía que decirles, ahora sí llegó la hora de salir, llegó la hora de volver. Pero ellos se fueron, sí, gracias Señor, me llevaste aquí, me pusiste aquí, oh, qué feliz. Pasó un día, 2 días, 3 días, de pronto se fueron olvidando de Dios. Y comenzaron a hacer
cosas egipcias, costumbres egipcias, comenzaron a convivir con las costumbres egipcias. De pronto la mente se les fue turbando, la mente se les fue nublando. Comenzaron a depender de los recursos egipcios y ahora estaban en un gran problema. De pronto no se dieron cuenta del tiempo que estaban viviendo. Como se llenaron tanto halago egipcio, como se llenaron de tantas cosas egipcias, como comenzaron a crear raíces ahí en Egipto, se olvidaron del tiempo que estaban viviendo. Y cuando de pronto, de la noche a la mañana, se dieron cuenta que la esclavitud estaba sobre sus hombros. Leíamos el texto el día domingo, el versículo de memoria dice, y ahora levantan los ojos al cielo y decían, Señor, acuérdate de nosotros. ¿Qué sucede cuando muchas veces nosotros vamos, muchas veces contra el plan de Dios? Y cuando estamos hundidos en el problema, levantámoslo, Señor, ahora acuérdate de nosotros. Es que muchas veces perdemos la hilación. Si ellos no se hubieran perdido en el tiempo, no hubieran perdido la hilación, hubieran en el momento exacto, José murió, el faraón murió, ahora empaquemos nuestras cosas y regresemos a nuestra tierra, porque ya en su tierra la situación había cambiado. Ya había agua, había pasto. La hambruna no fue por toda la eternidad, por toda la vida. No fue una hambruna de por vida. Porque más adelante, después de 400 años más, Dios les dice, ¿no? Vamos a la tierra que fluye leche y miel, a la Canaán. Tenían que volver a casa, pero que esa vuelta a casa ya no fue conforme Dios lo había planificado, porque había otra generación. Ya no eran 70 personas, ahora eran todo un ejército. Decía el texto ahí que ya habían llegado a los 600.000 hombres, sin contar niños, y la generación seguía creciendo, seguían aumentando. Cada vez nacían más nuevos israelitas, y la población iba aumentando, iba creciendo. Ahora era un poco más difícil comenzar a volver, pero si en el momento indicado ellas hubieran estado muy atentos, si hubieran ahorrado estos 400 años de esclavitud, hubieran dejado de perder a sus seres queridos, muchos de ellos murieron en medio del barro, y ni siquiera había tiempo para enterrarlos. Me imagino que las aves de rapiña, las alimañas, devoraron sus carnes, morían en el barro, eran enterrados en medio del barro. Si hubieran ahorrado toda esa situación, pero todo fue a consecuencia de su desobediencia, a consecuencia de haberse perdido en el tiempo. Mis queridos, Dios no planifica esclavitud para nosotros. Dios planifica bien, crecimiento, fortalecimiento. Dios planifica para nosotros ser hijos de bien. Pero cuando nosotros tomamos malas situaciones, cuando planificamos malas cosas, cuando de repente comenzamos nosotros en la lucha del toma y dame, del querer y no querer, es que muchas veces las cosas de bendición llegan a convertirse en cosas de maldición. Y de pronto nos asalta la esclavitud. Y peor, cuando hace muchas veces que esto pierda nuestra conexión con Dios. Ellos perdieron su enfoque, se perdieron en el tiempo.
Se olvidaron de seguir comunicándose con Dios cada día. Perdieron la costumbre de su padre Jacob. Jacob ya estaba viejo y estaba por morir. Había muerto ya. Perdieron la costumbre de su padre Jacob. No oyeron lo que Jacob les dijo. Porque yo me imagino que cuando me imagino que Jacob les comunicó a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos. El Señor me ha dicho que vayamos allá, pero el Señor también me ha dicho que vamos a regresar. Se olvidaron de este mensaje, se olvidaron de esas palabras. ¿Por qué? Porque se llenaron de todos los elogios y de toda la vanagloria egipcia. Egipto es una tierra extraña y es una tierra temporal. Egipto se parece mucho a nuestros días. Egipto no es una tierra nuestra, pero mientras que estamos aquí de paz, de pasada, de visita, tenemos que, bajo la dirección de Dios, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que comer, pero que no perdamos de vista nuestra mirada hacia el cielo. Dios en este Egipto nos ha dado un día para separarlo, no para mí. Y es ahí el primer problema que tenemos. Y me imagino que ese fue también un problema para los egipcios, para los israelitas en Egipto. Se olvidaron de Dios, se olvidaron que ellos tenían por costumbre adorar a Dios en un día especial. Y nosotros nos está pasando lo mismo. Estamos burlándonos de Dios. Estamos deshonrando al dueño de la vida, al dueño del universo. Queremos nosotros en casa ajena porque el día sábado no nos pertenece. Es como que querer a alguien ir a su casa, meterse por donde él quiere y hacer lo que él quiere. Oye, este es mi cuarto y él viene y se echa ahí tranquilamente, plácidamente. Estoy cansado, déjame descansar. Oye, este es mi cuarto, tranquilo. Es como que si alguien fuera a su cocina y quisiera hacer lo que él quiere en su cocina. Oye, tranquilo, esta es mi cocina. Esta es mi casa, este es mi mueble. No, a mí me gusta que el mueble esté mirando al norte, no, pero yo le he colocado así porque así quiero. Estamos deshonrando al dueño. Estamos nosotros haciendo del sábado a nuestro gusto. Yo, Señor, quiero adorarte así. Yo, Señor, quiero hacer esto. Hemos llegado a un punto tal que el día sábado planchamos, vamos al restaurante, cocinamos. El día sábado se nos antoja irnos de viaje y nos vamos de viaje y muchas veces con buena excusa. No, no, es que voy a visitar a mi familiar, ¿no? Hacemos de lo nuestro. Vemos televisión, muchas veces vamos al parque. No está malo, solo que el detalle está que muchas veces vamos, pero a hacer nuestros gustos. La sierva del Señor dice, no es bueno que el sábado salgamos al campo, pero bajo la dirección de Dios, respetando el día del Señor. Que vayamos al campo a contemplar, que cada cosa que miremos en el campo, el árbol, la flor, a percibir aire fresco, eso nos conlleve a meditar, nos conlleve, como dice, a tomar un descanso ahí, comenzar a contemplar, Señor, tu naturaleza, que podamos de repente, tal vez de eso, poder acercarnos un poco más a trono de gracia. Pero no vamos, corremos, el niño
se mete a la arena, juega, se ensucia, todo. Estamos deshonrando a Dios con eso. El día sábado no, porque toda la semana no podemos comer la familia y como hoy está la familia reunida, el día sábado cocinamos el mejor plato muchas veces. No, es que a Dios le gusta que estemos bien en familia, Dios quiere que hoy día sea un día especial. Nos estamos perdiendo en eso. De tal forma que el sábado usted ahí prepara comida gruesa, guisos, frituras. Nos estamos perdiendo en el tiempo. Y eso entra pereza, nos da sueño, ya no hay ganas de ir a la iglesia, de pronto se nos da las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, nos ganó el sueño y no volvemos más a la iglesia. Hasta el próximo sábado. Eso no es el plan de Dios. Nos perdemos. Estamos haciendo de esta tierra fértil, hermosa, nos estamos creando raíces aquí. Y de pronto nos cae la esclavitud, nos cae la desgracia, nos cae la situación, nos caen los problemas. Y ahora viene el llanto, viene el clamor. Realmente este momento de esclavitud para Israel fue una situación totalmente terrible, una situación realmente bastante dolorosa para ellos. Pero no es porque Dios lo quiso llevar ahí. Ellos se crearon el problema. Ellos mismos se buscaron la esclavitud. Y ahora levantan los ojos al cielo y claman a Dios. Y por eso que dice el texto, ¿no? Y Dios se acordó. No es que Dios se haya olvidado. La esclavitud es un símbolo diabólico. La esclavitud, mis queridos, es un símbolo maquiavélico, satánico. Porque la esclavitud hace dos cosas. Por la esclavitud vino el Mesías. Porque si no hubiera esclavos, no hubiera un Salvador, ¿o sí? Pues a raíz de la esclavitud es que viene el Mesías a librar a este pueblo que estaba cautivo. Y conocemos a lo largo de la historia que han aparecido a raíz de la esclavitud varios Mesías. No que hubo varios Jesús, ojo, sino que representando al Mesías. Jesús vino a salvar a un mundo que estaba en posición del enemigo. Estábamos esclavos del pecado. Vino Jesús, el Mesías, a salvarnos. Y hoy sigue intercediendo por nosotros, porque quiere salvarnos, quiere sacarnos de este mundo, de este Egipto, de esa Babilonia. Israel estaba bajo la esclavitud egipcia. Aparece Moisés, símbolo del Mesías. Luego viene Israel cautivo en Babilonia. Aparece Ciro, representando al Mesías, le da libertad al pueblo de Israel. Regresen a su pueblo, vayan a reconstruir su ciudad, reconstruyan sus muros, levanten su templo. A lo largo de la historia hubieron varias representaciones del Mesías y hoy no somos la excepción. Aparece nuevamente el Mesías, Jesús, que quiere salvarnos, quiere sacarnos, es porque nuestra ciudadanía no está aquí. Estamos encargados, solamente estamos de visita, aquí en Egipto, aquí en Babilonia. Un día el Señor Dios nos promete en el libro de Apocalipsis, darnos una tierra nueva, volvernos al Edén restaurado. 6.000 años de esclavitud, pecado. Luego, el Señor Dios nos promete llevar a todas las edades nuevamente de regreso al Edén que un día se perdió. Y la invitación es para todos nosotros. Pero el plan egipcio era acabar con los israelitas. Ese fue el plan egipcio.
acabar, aniquilarnos, terminar con ellos. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio, el cual los obligaron con rigor. En otras palabras, querían matarlos a pausa de esta manera. Pero Dios siempre mantuvo ahí a su pueblo, a pesar de que muchas veces ellos creían de que estaban siendo olvidados por Dios. Pero ellos llegaron ahí no porque Dios quiso que ellos estuvieran ahí, ellos llegaron ahí por su propia rebeldía, por su propio capricho. Pero que a pesar en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la esclavitud, sedientos, hambrientos, ahí trataban de sobrevivir. Y ahí estaba la promesa. Y de pronto apareció el Mesías. Mis queridos, hoy en día la historia es la misma. Estamos aquí en este mundo, no porque Dios nos trajo a sufrir a este mundo, sino porque nosotros hemos burlado, nos hemos saltado la cerca de Dios. Porque muchas veces hemos sido desobedientes. Muchas veces no estamos guardando el mandamiento que el Señor Dios nos ha pedido. Estamos haciendo del sábado nuestro gusto, no es complaciendo nuestros propios deseos. Pero a pesar de eso, Dios nos promete, Dios está ahí, de repente un poco lejitos, pero Dios está ahí. Solamente que nos pide, acércate, acércate, apégate, apégate a mí, búscame a mí, acércate a mí, para poder verte, para poder bendecir. Es el llamado que el Señor nos hace. Acerquémonos a Él con confianza. Seamos fieles, aunque muchas veces parezca que vamos en contra de la corriente, pero seamos fieles al Señor. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana.